El hierro, ¿qué tiene que ver con el cáncer? Es un cofactor en la ribonucleótido reductasa, la cual favorece la producción de DNA. Sabemos que las células tumorales son muy ávidas por producir DNA y las células neoplásicas tienen un alto requerimiento de hierro. En esta imagen vemos cómo las células normales se basan tumorales a través de un proceso de iniciación, después un proceso de propagación como tal y de progresión, y el hierro tiene que ver a estos niveles, sobre todo en la progresión tumoral de un cáncer como tal. Este es un comparativo de una célula normal, cómo utiliza el hierro, decíamos, para dar finalmente el hierro intracelular, que es el útil, y cómo en una célula maligna expresa gran cantidad de transferrina para que tenga muchos receptores para meter hierro que se encuentre en la parte extracelular, como a nivel ya de los endosomas, la ferrirreductasa favorece que el hierro rápidamente entre a este pool de hierro plasmático. Hay más ferritina para que guarde más hierro lo más que se pueda la célula maligna. Además hay mucha más síntesis de DNA, por lo que decíamos de la acción sobre la reductasa, de la ribonucleótido reductasa, y se bloquea la salida del hierro al bloquear la ferroportina y aumentar la hepsidina, además de haber una célula adicional que favorece que esta célula maligna tenga hierro, que es el macrófago asociado a cáncer, el cual tiene alta cantidad de ferroportina y que constantemente está aportando hierro a esta célula maligna. La hemocromatosis primaria es una entidad que es la que quizá inició a hacer evidente esta patología de la sobrecarga de hierro. En nuestro medio es muy poco frecuente, no es común que la veamos, lo habitual es que ocurra después de los 40 años de edad en el sexo masculino. Se cree que tenga que ver con la situación que en el sexo femenino el periodo menstrual retrasa la aparición del problema. Se debe de manera general a una deficiencia de hepsidina. Antes se llamó diabetes bronce por la presencia de alteraciones endocrinológicas, hiperpigmentación cutánea y cirrosis hepática, y que se asocia generalmente actualmente a síntomas más leves, fatiga, artralgias. No es común que lleguen los pacientes ya en etapas tan avanzadas. Y vemos que la hemocromatosis se relaciona a varios genes, principalmente que afectan el eje de ferroportina, es decir, que favorecen de manera importante la absorción de hierro, como una parte inicial o causante del problema, pero vemos también que existe una serie de patologías que pueden favorecer una sobrecarga de hierro que nada tienen que ver con la afección en la ferroportina o con situaciones que tengan que ver con los genes como la hemojuvelina, como los demás que veíamos, la proteína morfogénica ósea. Y entonces tenemos que la hemocromatosis secundaria es la más prevalente. En casos de falla medular, que vemos mucho en hematología, ocurre en un 25 a 40% de los casos. Se debe a transfusiones, dado que el requerimiento diario de hierro es de 0.02 miligramos por kilo a día, y cuando damos 2 unidades de concentrado eritrocitario al mes, en el lapso de un año estamos dando 0.3 miligramos, o sea, prácticamente 10 veces más, poco más de 10 veces más lo que una persona requeriría. Y entonces tenemos que una parte fundamental de lo que nosotros vemos en la sobrecarga de hierro es la dependencia transfusional. La dependencia transfusional se ha definido como, en el contexto de una anemia severa, la eritropoiesis reducida e inadecuada implica un aumento en el requerimiento de transfusiones. 2 unidades o más de concentrado eritrocitario en un mes, en los últimos 3 meses, es de las últimas definiciones de cómo debe uno establecer que un paciente tiene dependencia transfusional. Vemos acá al paciente que no recibe transfusiones, tiene una mejor posibilidad de vivir que el paciente que sí recibe transfusiones. El paciente que recibe 0 transfusiones en un mes contra el paciente que recibe 4 transfusiones en un mes, su posibilidad de vivir es mucho menor. Entonces ya aquí es obvio, esto es algo de las primeras situaciones que se empezaron a notar, que un paciente que se transfunde mucho pues va a vivir menos. Básicamente hemos comentado hasta ahorita que el exceso de hierro se debe tanto a la situación transfusional, los macrófagos se saturan de hierro, saturan a la transferrina, entonces se empiezan a generar las especies de hierro no unido a transferrina y el hierro plasmático en exceso. Pero también habíamos comentado ya lo de la eritropoiesis inefectiva, que tenemos casos de pacientes que tienen transfusiones mínimas o no se han transfundido y sin embargo desarrollan el fenómeno de sobrecarga de hierro, dado básicamente por lo que decíamos, la proteína, el factor de diferenciación de crecimiento, la proteína de gastrulación como tal, que disminuyen la hepsidina, aumentan la ferroportina, aumentan la absorción duodenal de hierro y nuevamente al mismo fenómeno. Y la terapia mielosupresora, al disminuir la eritropoiesis, disminuye el consumo
consumo de hierro y genera lo mismo que se ha considerado que provoca infecciones, aumento en la mortalidad asociada a trasplante, transformación leucémica o hierro miocárdico que genera finalmente falla cardíaca a este nivel. El tener anemia entonces nos va a generar aumento en la absorción intestinal de hierro, que estemos transfundiendo al paciente, se van a producir las especies de oxígeno reactivo, los daños que decíamos que van a provocarse tanto a nivel de la membrana celular, de la mitocondria como una parte muy sensible, o a nivel del DNA, que van a provocar la serie de daños que en muchos casos vemos nosotros como progresión a leucemia o como desarrollo o progresión de tumor. ¿Qué tanto afecta la transfusión a los pacientes? En esta situación son pacientes con mielodisplasia. Vemos cómo los pacientes que se transfunden en azul tienen una mayor incidencia de mortalidad que los pacientes que no se transfunden. Acá en las causas de muerte de estos pacientes con síndrome mielodisplásico, el 84% se debieron a situaciones meramente relacionadas a la mielodisplasia, siendo la principal infección como causa de muerte, otras, y leucemia mieloide aguda, o sea, progresión de la enfermedad. En esta gráfica donde se ve en diferentes décadas cómo la mortalidad va ocurriendo en diferentes circunstancias, nuevamente la afección hematológica va siendo la principal causa de muerte en estos pacientes. Vemos que es en los últimos años, y esto seguramente está relacionado a las terapias modificadoras de evolución, que hacen que el paciente viva más y por lo tanto progresa más a este tipo de complicaciones. Y las infecciosas, donde sí es relevante que ha ido en reducción las complicaciones infecciosas, seguramente dado por el efecto de las citocinas estimulantes y los antibióticos y demás. El hierro va a provocar daño orgánico, decíamos infecciones como una parte fundamental de complicación del exceso del hierro. El hierro libre tiene un potencial de oxidación útil para el metabolismo bacteriano y de las células infectadas por virus, provoca una inhibición en la quimiotaxis de los neutrófilos, inhibición de la fagocitosis, reducción en los linfocitos TCD4 sobre todo, inhibición en células NK, todo esto concluyendo en infecciones fuertes, en infecciones mortales veíamos. A nivel de miocardio, un incremento en la apoptosis con desarrollo de fibrosis, sobre todo por activación de la caspasa 3. A nivel de hígado, incremento en la fibrogénesis, sobre todo por un daño directo tanto por las especies de oxígeno reactivo como por la inducción de fibrogénesis. Y a nivel endocrino, el daño citotóxico directo por estrés oxidativo, que nos va a generar sobre todo anticuerpos antitiroideos o hipotiroidismo y resistencia a la insulina, que luego vemos como diabetes. Y la morbimortalidad asociada a trasplante de progenitores hematopoyéticos, donde de manera retrospectiva hasta el momento se sabe que sí reducen las posibilidades de supervivencia en un paciente que tiene sobrecarga de hierro y que se somete a trasplante. Sin embargo, llama la atención que un estudio prospectivo, todos los demás eran retrospectivos, este estudio prospectivo con 88 pacientes, se encontró una mortalidad todavía a un año, que es cuando hicieron el corte, que parece que estaba en detrimento de los pacientes que tenían sobrecarga de hierro. Sin embargo, como vemos acá, es una situación que al menos estadísticamente no es concluyente. Esto es lo que veíamos en los otros estudios, que el tener menos de 20 transfusiones contra el tener más de 40 modificaba y disminuía la mortalidad asociada a trasplante. Misma situación para la ferritina, entre más baja o más alta, pero vemos acá en este estudio prospectivo como el no tener sobrecarga o sí tener sobrecarga parecería que hasta este momento todavía no es estadísticamente significativo. ¿Cómo diagnosticamos la sobrecarga de hierro? El historial transfusional es importante, el nivel de ferritina como un indicador indirecto del hierro intracelular en exceso, la saturación de transferrina elevada, y esto los pongo como los principales, que son los que generalmente disponemos. La resonancia magnética con esta modalidad requiere un software especial que en la mayoría de los hospitales en México no está disponible, pero es la manera fidedigna de evaluar con mucha correlación a hacer una biopsia el hierro a nivel miocárdico. La biopsia hepática como un punto de control, de evaluación de qué tanto está sirviendo la terapia quelante por ejemplo, en talasemia, es una situación importante. Y en general decimos que una ferritina es más de 1000 cuando el paciente tiene una mediana de transfusiones de 21 unidades y una dependencia transfusional de 10 meses. Diríamos que esto es lo que tiene que transfundirse y en este tiempo para que el paciente llegue a este nivel de ferritina. Nuevamente la supervivencia, cómo es mejor con ferritinas más bajas que con ferritinas más altas, pero el impacto de la terapia quelante, la terapia que elimina este hierro, cómo viven más los pacientes que tienen terapia quelante versus los que no la reciben.